Gracias de nuevo por estar en este programa que dedicaremos principalmente a hablar de Nicaragua. Este momento que vive Nicaragua es muy importante y de ello hablaremos en el programa, pero antes de iniciar nuestra conversación con nuestros invitados esta noche, déjeme darle información sobre México. Hay informaciones de último momento importantes de temas que han impactado fuertemente a la opinión pública mexicana. Estamos recibiendo información a través de CNN y de ya prácticamente todos los medios en México, de la Fiscalía de Jalisco en México, que indicó este lunes que tras una amplia investigación puede inferir que los 3 estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecidos el pasado 19 de marzo fueron asesinados luego de haber sido fuertemente golpeados. Según indicó la entidad de Jalisco, el crimen habría sido por un conflicto entre cárteles, además de ser trasladados a diferentes lugares. Peritos expertos advierten que las pruebas encontradas indican que los cuerpos se disolvieron en ácido. Es la información que se ha dado, que estremece desde luego pues a la sociedad mexicana. La Fiscalía agregó que hasta el momento se han detenido a 2 sospechosos del crimen y se busca a otros 6. Las víctimas pudieron encontrarse estudiando esa noche en una finca cercana a terrenos donde actuaban grupos armados ilegales que los interceptaron y los secuestraron sin que, al parecer, los estudiantes estuvieran ligados a dichas organizaciones, advirtió la Fiscalía. Los familiares de los 3 estudiantes de cine mexicanos dijeron que no creían en los resultados de la investigación y que esperaban un milagro para encontrarlos con vida. Es la información que está surgiendo en estos momentos desde la Fiscalía de Jalisco y la duda que ponen los familiares acerca de esta inferencia de la Fiscalía jalisciense. Bueno, estaremos siguiendo la historia y la información de esta circunstancia terrible de estos 3 jóvenes estudiantes de cine en Jalisco, en México. Estamos también recibiendo información relevante sobre el caso Javier Valdés, el periodista asesinado en México, en Culiacán, fundador de Río 12, una de las publicaciones más importantes en el norte de la República Mexicana, que fue asesinado. Y bueno, hay un tuit del secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, que dice: felicito a los elementos de la Policía Federal Mexicana, de la PGR, que en una operación conjunta hace unos momentos detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista Javier Valdés, quien lamentablemente fue privado de la vida el año pasado en Sinaloa. Un caso que sin duda ha sacudido al gremio periodístico mexicano y a la sociedad en su conjunto. Son 2 informaciones que están surgiendo en estos momentos en México y de las cuales le damos cuenta esta noche. Y desde luego el tema Nicaragua, como estamos aquí mencionando, el tema Nicaragua es de primera importancia porque el presidente de este país, Daniel Ortega, anunció este domingo ya que revoca la resolución de aumento de pagos a la seguridad social, que fue el detonante de grandes manifestaciones en Nicaragua. Al menos 10 personas han muerto en las manifestaciones que empezaron desde la semana pasada, según la vicepresidenta Rosario Murillo, al medio estatal el 19 digital el pasado viernes, sin que se haya actualizado la información oficial de las víctimas hasta donde CNN tiene esta información disponible. Pero vamos directamente con nuestro colega Gustavo Valdés. Gustavo es enviado de CNN a Nicaragua en momentos como este. Gustavo, te escuchamos con el reporte más reciente de lo que está ocurriendo allá. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Si el gobierno no ha aumentado o no ha actualizado sus cifras, te puedo decir que grupos cívicos están poniendo esa cifra de muertos en 28, cientos de heridos según ellos, y también les preocupa la cantidad de personas, no saben cuántos están detenidos, incluso algunos de ellos hablan de desaparecidos. El lunes, al parecer, regresa la calma a la capital nicaragüense, a todo el país, luego de que el domingo, cuando se creía que la calma regresaba una vez que el presidente Ortega
cancelara su propio decreto cambiando la ley de seguridad social. Hubo un incidente en la Universidad Politécnica en donde se reportaron disparos. Los estudiantes dicen que ahí incluso hubo heridos. Uno de los muertos que se registran en este conteo de la sociedad civil habría sucedido en la noche en la madrugada de lunes, pero a partir del mediodía las manifestaciones fueron pacíficas. Una gran cantidad de personas salió a la rotonda Rubén Darío en la parte del centro de la ciudad, y no solamente llenaron la rotonda, sino 4 calles a su alrededor. Y lo interesante, Carmen, fue que todos salían con banderas del país. No vimos ninguna mención de algún partido político, de alguna preferencia política, llamando a que cierto líder tomara la batuta de este movimiento. Era algo muy orgánico, por decirlo de alguna manera, en lo que la gente simplemente pedía que se respetara el movimiento estudiantil y que se llevar a cabo cambios en el nivel más alto del país. Quieren que el presidente Ortega y su esposa se retiren del poder. Los estudiantes dicen que si bien empezaron protestando el cambio al seguro social, ahora dicen que la respuesta, la manera en que el gobierno respondió con violencia a estas manifestaciones que ellos dijeron eran pacíficas hace una semana, dicen que eso los llevó a pedir que se cambiara el gobierno. Se han clausurado algunos medios de comunicación. Sabemos que una periodista falleció mientras estaba haciendo un reporte en vivo a través de Facebook. Hay gente que cree que se le está cerrando las opciones para poder expresarse, y también algo frustrados porque poco se ha escuchado del gobierno, más allá de las declaraciones televisadas tanto del presidente como de la primera dama, vicepresidenta del país. Y la iniciativa privada también está tratando de que se llegue a un acuerdo. Ellos fueron parte de quienes protestaron los cambios al seguro social, y ahora dicen que si van a participar en algún tipo de diálogo, va a tener que ser incluyendo que se den beneficios o que se liberen a los estudiantes que han estado detenidos, y la iglesia también tratando de servir como mediadores. Carmen. Gustavo Valdés, pues sí, estamos frente a una movilización importante y que ha terminado en esta trágica cifra. Efectivamente, como dices, el gobierno nicaragüense pues ha dejado en esta cifra de 10 personas, que ya de por sí son muchas, pero la cifra que las organizaciones están acreditando es de 28 muertos. Y bueno, pues estos elementos del equipo de datos SOS Nicaragua y la iniciativa nicaragüense defensora de derechos humanos de las mujeres son los que han acreditado esta cifra que mencionas, Gustavo. Estaremos en contacto permanente contigo, si te parece. Por lo pronto, la decisión de Daniel Ortega de revocar esta resolución, como dices, ha temperado las cosas. Sin embargo, también mencionas las reivindicaciones que los jóvenes están planteando, además del tema que detonó. Es decir, aquí ya se abre el espectro y hay reclamos respecto a la permanencia de Daniel Ortega y su esposa en el poder desde hace ya varios años, 2007, desde que regresaron al poder, después de aquel periodo de 85 a 90 que gobernaron, y bueno, desde el 2007 para la fecha están en el gobierno nicaragüense. ¿Se ha ensanchado el reclamo entonces? Bueno, aquí perdimos a Gustavo en la comunicación hace un momento que estábamos con él hablando el tema, pero bueno, al final de cuentas dejó la idea, dejó este conjunto de testimonios que pudo tomar directamente de jóvenes que están, bueno, pues cuestionando precisamente al régimen de Daniel Ortega. Vamos a enlazar esta señal con nuestro colega periodista Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando es uno de los periodistas más importantes del continente y desde luego de Nicaragua. Carlos Fernando Chamorro es periodista y director de Esta Semana y del sitio Confidencial, y te aprecio mucho, Carlos Fernando, que podamos hablar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en Nicaragua. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carmen. Gracias por la oportunidad de poder compartir con la audiencia de CNN lo que está ocurriendo en Nicaragua.
Gracias, Carlos Fernando. Bueno, pues estamos frente a una situación que está relacionada en el origen con las nuevas tasas de aporte al Seguro Social, de cómo se incrementaba la aportación de los empleados y de los empleadores, algo que detonó una circunstancia que se le salió de las manos a Daniel Ortega y que finalmente tuvo que frenar él mismo y revocar la resolución. ¿Cuál es tu lectura global de lo que está ocurriendo en este momento, Carlos Fernando? En efecto, la reforma unilateral a la seguridad social, ese paquetazo fue lo que detonó, en primer lugar, la primera protesta popular pacífica el miércoles pasado y, por otro lado, el distanciamiento de las cámaras empresariales de la relación de alianza que tenían con el gobierno. Pero lo que extendió la protesta, la gasolina que incendió el país, fue la represión, una represión brutal el miércoles en la noche, que se repetiría jueves, viernes, sábado y domingo, perpetrada por fuerzas paramilitares del régimen que son protegidas por la Policía Nacional y también por los policías antimotines. Este ha sido un patrón permanente de la imposición autoritaria del régimen de Ortega, que conculcó las libertades y le ha impedido a la gente manifestarse públicamente su derecho a la libre movilización. Bueno, la diferencia ahora es que la gente se hartó y que la respuesta del movimiento estudiantil, primero que resistió el primer golpe, luego se amplió a las universidades públicas y se convirtió en una rebelión nacional, una rebelión cívica, una rebelión popular, una rebelión, una especie de insurrección cívica, porque no es un movimiento armado, es un movimiento que ha enfrentado las balas del gobierno. En efecto, hay más de 25, algunos dicen 28 muertos, producto de esta represión brutal. El gobierno no ha reconocido el daño de esta represión, y esto es un gobierno que tiene las manos llenas de sangre, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo perdieron toda autoridad moral para gobernar Nicaragua en este momento, de manera que lo que el pueblo está demandando, en primer lugar, es castigo a los culpables, es decir, que se investigue, que se identifique y que se castigue a los culpables de la represión. Y para empezar, tienen que renunciar los jefes policiales Aminta Granera y Francisco Díaz, que son cómplices de la represión y están inhabilitados para realizar esa investigación. Carlos Fernando Chamorro, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, dentro de las cosas que se destacan en estas últimas horas está el mensaje que dio Sergio Ramírez, este distinguidísimo escritor nicaragüense que recibió hoy el premio Cervantes en España. Y bueno, pues este mensaje que deja Sergio Ramírez es muy importante. Déjame, Carlos Fernando, salir de este bloque con la imagen y voz de Sergio Ramírez y regresamos contigo. Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república. No es suerte, es trabajo duro. Sin conformarme con cualquier cosa, solo lo mejor. Es por eso que tomo Geriatric Pharmaton, el único multivitamínico con ginseng G115 que mejora mi rendimiento y ayuda a mantener mi concentración en las actividades diarias. Porque cuando tu mundo no se detiene, tú tampoco puedes. Geriatric Pharmaton, sigue adelante. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Este mes llegamos a Australia para saber si Wings, la yegua maravillosa, logra su victoria consecutiva número 25 y rompe el récord en el Queen Elizabeth Stakes. Al galope, el sábado en CNN. Patrocinado por Longines. Soy Jonathan Viale y creo que es el momento para hacer periodismo del bueno, sano, jugando limpio, contando
la verdad de lo que está pasando en mi región, en tu región. Perspectivas desde Buenos Aires con Jonathan Viale, esta noche en CNN. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta, y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. CNN Dinero te abre una puerta al mundo de las finanzas. Evaluamos los acontecimientos que afectan las economías, los negocios y tu bolsillo, con información de primer nivel, entrevistando a líderes, empresarios y expertos en el tema del dinero. CNN Dinero, esta noche en CNN. Analizamos las noticias más impactantes del día. Audaz, versátil, frontal. Para muchos puede ser bien visto, para otros mal visto. Con investigaciones a fondo. Pudiera haber algo en la cueva. Te ponemos frente a los protagonistas para que conozcas sus puntos de vista. Ningún tema está fuera de alcance. La violencia iba dirigida a unos jóvenes. CNN te lleva hasta el fondo de los hechos para que saques tus propias conclusiones. Esta noche en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA hoy en CNN. Soy Manuel Silva Ferrer en Berlín. Somos CNN. Regresamos en esta conversación hablando con Carlos Fernando Chamorro, colega periodista en Nicaragua. En este momento, Carlos Fernando, donde, bueno, pues ciertamente se ha desatado una circunstancia no prevista. Recientemente no teníamos en el radar que pudiera haber una movilización tan fuerte como la que ha habido en los últimos días, pero tal como lo has narrado, pues estamos frente a un detonador que tuvo que ver precisamente con esta decisión que tuvo que revocar Daniel Ortega frente al tamaño de las movilizaciones. Y bueno, pues déjame retomo el hilo de lo que tú mismo has dicho, los jóvenes, los universitarios como protagonistas precisamente de estas movilizaciones desde el miércoles pasado. Y bueno, te pregunto, Carlos Fernando, ¿qué piensas? ¿Qué decir del significado profundo que tiene que un hombre como Sergio Ramírez, en un día como hoy, recibiendo nada más ni nada menos que el premio Cervantes en España, pues obviamente dedica el corazón de su mensaje o parte principal de su mensaje a los jóvenes que siguen luchando porque Nicaragua, dice, sea de nuevo una república? ¿Qué alcance tienen estas palabras en este momento para Nicaragua, Carlos Fernando? Bueno, Sergio Ramírez no solo es nuestro y más importante escritor y novelista de Nicaragua y Centroamérica, sino que también es parte de la conciencia crítica de Nicaragua, un intelectual que cumple su papel como ciudadano, como cuestionador y crítico de un poder autoritario y corrupto, al grado de que este premio, que es motivo de júbilo en Nicaragua y en Centroamérica, ha sido borrado del relato oficial por el régimen de Daniel Ortega, de un acto extremo de sectarismo político, pero no importa, eso engrandece la integridad y la independencia de Sergio Ramírez. Y lo que Sergio Ramírez hizo hoy, y que luego fue acompañado por el propio rey de España, es poner en la agenda internacional, en la agenda mundial, la crisis de Nicaragua, que requiere de una urgente organización, de una comisión de la verdad. Aquí necesitamos que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, a establecer la verdad sobre estos crímenes que ha cometido el régimen para que los culpables sean sometidos a la justicia. De otra manera, será absolutamente imposible que la protesta, que la rebelión pueda cesar. No importa que Ortega haya revocado la reforma a la seguridad social. En esa marcha multitudinaria, que voy centenares de miles de personas, a la cual acompañé yo, puedo decirte que la gente no hablaba de la seguridad social. Las consignas eran
eran estudiantes, no eran delincuentes, respondiéndole a Daniel Ortega. La otra consigna era: Daniel y Somoza son la misma cosa, es decir, la memoria popular está asociando a Ortega y a su familia con la dictadura somocista. Y la tercera consigna era que se vayan Ortega y Murillo. De manera que la naturaleza de la crisis hoy ya es totalmente política. Sí, claramente con esas consignas, bueno, ya quedó superado el tema de la seguridad social, porque además ya revocó Daniel Ortega el asunto porque no pudo, enfrentar lo que estaba ocurriendo en las calles. Ya el costo es muy elevado, como tú mismo lo dijiste y lo comentó Gustavo hace un momento. Bueno, las cifras extraoficiales rebasan los 25 muertos y eso, bueno, desde luego es un impacto muy fuerte para cualquier sociedad. Dijiste hace un momento, Carlos Fernando, algo que no puede pasar por alto. Dijiste que fue borrado, la expresión que usaste fue esa, fue borrado del relato oficial el premio Cervantes, ni más ni menos que a Sergio Ramírez. ¿Qué significa borrado del relato oficial? ¿Que no se habló del tema por parte de nadie en el gobierno? ¿O cómo entendemos eso? Bueno, es un patrón de la política oficial. Por ejemplo, cuando Ernesto Cardenal ganó el premio Reina Sofía de poesía en España, y también Claribel Alegría, nuestra gran poeta nicaragüense salvadoreña recientemente fallecida, eso no existió en el relato oficial. Es decir, ni el presidente ni el Ministerio de Cultura refirieron, no celebraron, simplemente no mencionaron que estos grandes escritores que son la gloria de Nicaragua habían ganado este premio, y mucho menos en el caso de Sergio Ramírez. Es decir, eso lo que te revela es un régimen que está completamente aislado en una burbuja de poder, y que hasta ahora así han manejado Nicaragua, es decir, estableciendo una línea divisoria entre la cual estaban los supuestamente prohijados del régimen y el resto de la sociedad. Esa línea se rompió. Hoy el régimen de Daniel Ortega perdió el monopolio del control de las calles y los espacios públicos, y eso es un acto definitivo. Pero ha habido otra ruptura también muy importante, y es que el régimen gobernaba en una alianza económica con los grandes empresarios. Esa alianza entró en crisis, se agotó el modelo corporativista de la relación entre el gobierno de Ortega y los empresarios hoy por primera vez han reconocido y han admitido que ya no pueden resolver la situación nacional dialogando con Ortega a puertas cerradas. Ortega los está invitando a que vayan a una mesa a hablar sobre la seguridad social, y los propios empresarios están admitiendo que no puede haber un diálogo si este no es inclusivo, si este no es multisectorial, y si no participan en este los estudiantes, los sectores académicos y todos los actores de la vida nacional. De manera que aquí colapsó las dos bases principales de sustentación del régimen de Ortega. Déjame, Carlos Fernando, hacer una pausa y regresamos en un momento más. En Puerto Rico abre sus puertas Multibanco Internacional a tan solo un clic de distancia para facilitar tus operaciones personales y corporativas. Multibanco, un banco participativo con múltiples soluciones financieras. Visítanos en multibancopr.com. Multibanco Internacional, creado para ti. En CNN te llevamos en una travesía al futuro. Acompáñame a explorar cómo la tecnología está transformando nuestras vidas y cambiando el mundo. 4 invitados increíbles nos transportan al futuro con sus sorprendentes innovaciones. Robots que piensan, se ven y hablan como seres humanos. Autos que se conducen a sí mismos. La comida y la moda como nunca se habían visto. Inspiraciones de CNN, nuestro mundo futuro. El domingo en CNN. Vivimos en un mundo interconectado. Lo que pasa en el norte del continente afecta al sur. Y lo que pasa en el sur afecta al norte. Por eso CNN cubre todas las perspectivas. Desde el norte de Estados Unidos, México y los países de esta región. Hasta el cono sur, desde Buenos Aires. Entérate de lo más relevante de nuestro continente. Perspectivas desde México. Perspectivas desde Buenos Aires. Porque el mundo es uno solo, pero las perspectivas son varias. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología.
En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, hoy en CNN. Únete a nuestro equipo todos los días, Deportes CNN. Entramos en la parte final de este programa. Regresamos hablando de Nicaragua. Estamos hablando con Carlos Fernando Chamorro, colega periodista, con quien regresamos en un instante más. Bueno, entramos en la parte final, Carlos Fernando, y te pido que sigamos hablando en estos días y horas tan importantes. Se nos acaba el tiempo en este programa, pero te pido que sigamos hablando en este momento tan importante para Nicaragua. Y déjame cerrar con esta parte que tiene que ver con la información que CNN ha dado a sus seguidores. La violencia en Nicaragua se avivó luego de que un fuerte dispositivo policíaco asaltara horas después de que revocó Ortega el decreto con las reformas, el campus de la Universidad Politécnica al este de Managua, donde los agentes lanzaron balas de plomo de distinto calibre, según denunciaron los estudiantes. Es decir, ya derogado el asunto, hubo una actuación, una acción de esta naturaleza que pues detonó más violencia. ¿Hacia dónde se dirigen las cosas, Carlos Fernando, en un escenario que puedas imaginar en este momento? Yo no me atrevería, Carmen, a hacer un pronóstico. Creo que la situación de Nicaragua es impredecible precisamente por la irracionalidad de los gobernantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que actúan de manera dictatorial. Ortega no ha reconocido los crímenes que ha cometido y después de derogar el decreto lanzó más represión. Hoy no hubo represión y se produjo, por lo tanto, esta marcha multitudinaria, pero no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Lo que el país quisiera es que se restablezca la verdad, la justicia, que los que cometieron estos crímenes de la represión paguen ante la justicia y que se haga una reforma política profunda, que se limpie totalmente el Consejo Supremo Electoral para que se convoque elecciones libres. Si se anticipan, mejor todavía, que se hagan ya, porque Ortega y Rosario Murillo están incapacitados para gobernar, pero yo no puedo pronosticar en este momento cómo evolucionará esta situación que va cambiando día a día, paso a paso. Y aquí estamos siempre a tu disposición para volver a tocar este tema en los próximos días, que estoy seguro que vamos a tener nuevas sorpresas. Termino con un mensaje, Carmen. Los estudiantes y los jóvenes le han devuelto la esperanza a Nicaragua. Eso es definitivo. Carlos Fernando, sigamos hablando y te aprecio mucho que así sea. Gracias por estar aquí, un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias al colega periodista. Buenas noches, director de esta semana y del sitio El Confidencial. Y desde luego hay que seguir hablando de Nicaragua, es un momento especialmente importante. Con esto nos despedimos de este programa, seguiremos por supuesto en el tema. Gracias, buenas noches y hasta luego.